Hola, ¿cómo están todos nuestros seguidores? Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Vamos a tener una actividad, una entrevista tipo conferencia, como siempre, muy especial, con el maestro José Luis Quintero Ortega. Déjenme platicarles que este tema nos lo han pedido muchos de nuestros seguidores, de nuestros estudiantes, porque es un aspecto sumamente complejo, delicado, ético, y que es importante que las personas que trabajamos la medicina energética, la medicina complementaria, como se le conoce en el mundo, conozcan de esto. El tema se va a llamar medicina sagrada. Nuestro expositor es el maestro José Luis Quintero Ortega. Voy a leer parte de su currículum. Él es director general de Círculo Sagrado Conciencia Activa. Él tiene estudios en Cábala, Tarot, Iniciático, Alquimia, estudios en chamanismo, en plantas sagradas, en temazcal, danzantes del sol. Ha desarrollado y ha trabajado como instructor en diferentes sabidurías ancestrales y en tratamiento con plantas sagradas para la actividad de la conciencia, creatividad y conexión interna. Ha trabajado en temazcal, en diferentes enfoques para encontrar respuestas, sanación, meditación y la más grande posibilidad que nos brinda esa ceremonia del temazcal, que es precioso y ojalá después el maestro nos dé otra oportunidad de platicar con esta medicina de los abuelos. Trabaja también a nivel energético en el desarrollo cerebral con respiración cerebral y prácticas ancestrales. Él trabaja con la planta maestra ayahuasca, de la cual vamos a platicar mucho porque ahora supuestamente anda de moda, desde un punto muy diferente a lo sagrado, pero lo vamos a platicar. Es instructor de Qigong, de Tai Chi, de muchas otras disciplinas y está certificado por la Asociación Internacional de Chen Xiaowan Taijiquan, no sé si se pronuncia así, maestro, ahorita nos Muy dice. bien. Y en el pasado fue inspector aeronáutico y piloto aviador, tiene capacitación en aviación, en programas de trabajo en equipo. Bueno, es una persona que conoce mucho y déjenme platicarles algo sumamente interesante. Sé que es una persona muy sencilla, lo han entrevistado en muchas televisoras, sobre todo las televisoras nacionales en nuestro país, y le damos la bienvenida. Maestro, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Al contrario, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que está un poquito entre delicado, entre mal manejado y es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Qué bueno, maestro. Fíjate, para nuestros seguidores, durante siglos, en la mayoría de las culturas tradicionales, las plantas han sido sacralizadas y respetadas como medicinas eficaces. Numerosos pueblos indígenas han integrado estas plantas y los hongos a sus viajes y sus vidas, y sobre todo han sido empleadas como herramientas para acceder a la fuente de conocimiento, y se le atribuye el más alto grado de maestros dentro de las enseñanzas espirituales. Hay diversas plantas y hongos como la ayahuasca, el yopo, el San Pedro, el peyote, las daturas, muchísimas otras plantas que ahorita nos va a platicar el maestro, y han sido pilares fundamentales en los sistemas médicos de diversas culturas indígenas, desde el Amazonas hasta los Andes en México y en Norteamérica. Es un tema muy amplio y a veces preocupante en el mundo actual. ¿Por qué? Porque a veces se le ha dado un cariz totalmente diferente y ha hecho que las leyes pues tengan la necesidad de controlarlo, porque muchas personas le cambian el sentido cuando tiene un sentido de medicina sagrada, pero un sentido muy importante desde el aspecto ético y espiritual. Maestro, adelante para que nos platique sobre este tema. Muchísimas gracias, Alfredo. Sin duda hay un auge muy grande con respecto a las plantas sagradas, a las medicinas. Se están desarrollando hoy día ceremonias, tratamientos, y sin embargo se le da el toque de sagrado porque antropológicamente se han hecho estudios en los cuales se usaba desde la antigüedad, ¿no? No tenemos algo nuevo en las plantas que se ha descubierto como una medicina, sino que tiene miles de años de práctica dentro de las tribus, dentro de las culturas antiguas. Sin duda ya se manejaba no solo en América, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, sino también en la parte de Europa, en Egipto se utilizaba un hongo,
Los hebreos utilizaban un hongo de la cebada, los celtas trabajaban con hongos que se encontraban en el bosque, los chinos con el opio, y así por diferentes partes del mundo, totalmente en todas las regiones, se conocía estas plantas que el templo de Delfos, ustedes han escuchado el famoso templo de Delfos, donde los reyes, guerreros, iban a pedir consejo a las grandes pitonisas, a las sacerdotisas que se encontraban ahí. De hecho, está la frase, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entrar en ese espacio era entrar en un estado alterado de conciencia debido a unas plantitas que utilizaban para llevar a ese estado. En el Tíbet, los oráculos se lo daban a un monje y daban un brebaje en el cual entraba en un estado alterado de la conciencia y traía los mensajes que necesitaban escuchar los sabios. Muy antiguo, entonces, desde culturas muy antiguas ya se practicaba este ritual, ¿no? De llevar a través de una plantita, a través de un efecto bioquímico en el cerebro, a expandirlo. Esto es llegar a abrir nuestra glándula pineal, poder abrir la percepción y entrar en ese estado en el cual nuestra mente se expande. El cuerpo se queda aquí, es una parte física, pero la mente se expande a otros estados muy profundos donde podemos accesar a una información. Y podrían pensar, bueno, es que se están drogando y están entrando a una mente psicodélica y rara, pero la información que accesaban, la información a la cual recurrían, jalaban de esos espacios, funcionaba en su vida, ¿no? Era tan funcional, lo que recibían del mensaje era tan práctico y al hacerlo todos encontraban respuestas y su vida cambiaba. Esto por un lado, entonces, encontramos que desde la antigüedad ya se tenía una práctica ritual, ceremonial, con un toque muy sagrado, muy profundo hacia las deidades, hacia los espíritus, hacia el reconocimiento de la naturaleza, que es la misma que nos da estas plantas medicinales, estas plantas sagradas, para reencontrar, ¿no? Para encontrar una respuesta, una conexión muy profunda. Está el tema de la investigación científica también, por supuesto, que las sustancias que contienen estas plantitas, los efectos neurológicos, bioenergéticos que suceden en el organismo, pero ya viene después del boom de saber que muchos antiguos chamanes y rituales se practicaban y que continúan siendo una práctica, ¿no? Continúan siendo una práctica hasta el día de hoy. José Luis, eh, más allá de que ese trabajo iniciático, si tú lo quieres nombrar, que hacían los chamanes y muchas personas que conocían este trabajo hacia la espiritualidad, el conocimiento de los planos superiores, ¿para qué se utiliza en el ámbito de su nombre, medicina sagrada? El ámbito psicológico, desde el ámbito psicológico para aliviar el aspecto físico, ¿por qué se le ha llamado medicina sagrada? Muy bien, qué buena pregunta, Alfredo. Mira, cuando una planta, como una plantita como las que mencionabas, el hongo, el peyote, la ayahuasca, entran en nuestro organismo, como te decía, llegan a un estado alterado de la conciencia. El vehículo, le vamos a llamar de esta forma el cuerpo físico, el vehículo contiene otros cuerpos, visto de una visión chamánica, ¿no? Cuerpo físico contiene a un cuerpo emocional y este a su vez va a contener a un cuerpo mental y este a su vez va a contener un cuerpo energético, ¿no? Dentro de nuestra antigua cultura de nuestros abuelos, los toltecas, viene compartiéndose el punto de los cuatro rumbos, de las cuatro direcciones. Estos cuatro elementos, tierra, aire, agua, fuego, que se centran en un punto central, ¿no? Así nosotros somos cuatro, el físico, el emocional, el mental y el energético. Estas cuatro direcciones, estos cuatro rumbos se centran en un punto central.
Cuando una planta llega dentro de nosotros y expande nuestra percepción, equilibra estos 4 puntos, estos 4 rumbos, estos 4 elementos que se van conectados. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el emocional, están conectados. Los abuelos Lakotas del norte hablan de la rueda de la medicina. La rueda de la medicina es un círculo que también se divide en estos 4 puntos. Y nos dice que la rueda de la medicina sí funciona en armonía cuando los 4 puntos están equilibrados. Si uno de ellos entra en desequilibrio, entonces todo comienza a fallar. Si mi cuerpo físico está mal, entonces habrá un problema emocional y un problema mental y mi energía no circulará de manera adecuada. Si estoy mal emocionalmente, entonces esto será somatizado en el organismo a través de una sensación un salpullido, una temperatura alta, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando no tengo claridad mental, no comienzo a funcionar emocionalmente y así sucesivamente. La energía comienza a bloquearse, comienza a estancarse, se queda en articulaciones. Me voy a otra cultura, la medicina tradicional china nos dice que el chi o la energía vital del Shen, la energía espiritual del Shen o el chi que no circula de manera adecuada o el Jing, que es la energía vital que se queda estancada en articulaciones, no fluye debido a problemas que no hemos podido resolver emocionalmente o mentalmente. Como podemos ver en diferentes culturas, se habla de lo mismo, en su propio idioma, en sus propios puntos que lo determinan, ¿no? Su lenguaje, pero nos hablan exactamente de lo mismo. Y ya por último, un ejemplo más en el aspecto cabalista, como mencionabas, que estudio la cábala. En la cábala están estos 4 mundos, el mundo de Atzilut, el mundo de Briaj, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiaj. Atzilut es el mundo divino, Briaj el mundo angélico, Yetzirah arcangélico y Asiaj el mundo físico. Y estos mundos son lo mismo. El mundo físico de Asiaj es el cuerpo, el de Yetzirah, el emocional, Briaj, el mental y Atzilut, el mundo divino. Todos están conectados. Uno está bloqueado, absolutamente ya no fluye la energía en los 4. Somos estos 4 espacios. Sentimos, pensamos, vivimos, ¿no? Y nuestro cuerpo físico contiene todas estas experiencias. Ahora sí me voy al principio de la pregunta. ¿Cómo es que puede funcionar una planta sagrada en estos visiones de estas 4 fases que nos conforman? Una planta sagrada es, nos dicen los chamanes, es la esencia de la tierra, es el espíritu de la tierra. En ayahuasca le llamamos la abuelita. Es esta esencia, esta sustancia que contiene la tierra, Gaia, Madre Tierra, Pachamama, tiene una inteligencia muy grande, muy profunda. Da vida, le da vida a todo lo que está en ella. Y cuando tomamos esta planta, tomamos esta esencia que llega dentro de nosotros y abre nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene un rango, es como la energía, ¿sabes? La energía de la frecuencia de luz o la frecuencia de sonido. Nosotros podemos medir una frecuencia en hertz de la energía. De un cierto punto a un cierto punto podemos ser capaces de reconocerla o de verla, medirla, vibrar, pero llega cada vez más frecuencias más altas que no podemos nosotros captar, ¿no? Lo mismo en la luz, están los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, y que va incrementando. Hay un cierto rango en el cual nosotros podemos ser conscientes de esta realidad y sabemos que existe un rango muy alto que no podemos percibir y ver. La conciencia es de la misma forma. La conciencia funciona en un rango de percepción y aquí es nuestro mundo. Nuestros antiguos abuelos hablaban del tonal y del nahual. El tonal es aquello que podemos nosotros ver, percibir, medir, y el nahual es ese mundo inconmensurable, infinito, que se expande, que sabemos que algo está ahí, que puede ser medible en frecuencias muy altas, pero que no los podemos ver. Bueno,
Cuando nosotros tomamos esta planta sagrada del espíritu de la tierra, nuestra conciencia puede lograr expandirse a esos otros campos más profundos que no vemos a simple vista. Nos hace consciente de esta percepción más amplia, y cuando podemos abrir nuestra percepción más amplia y podemos entender que el campo cuántico, el campo unificado, el espíritu, hay muchos nombres que le damos los seres humanos para tratar de entenderlo, se expande. ¿Qué pasa cuando podemos expandir nuestra percepción de la realidad? ¿Qué pasaría cuando nuestra mente puede expandirse, puede poder entender que existen mundos, planos, multiuniversos en el campo cuántico? Bueno, si yo digo, y las filosofías nos dicen, antiguas, ¿verdad?, que hay una conexión entre diferentes cuerpos, emocional, energético y demás, que lo acabo de decir. ¿Qué pasaría cuando yo estoy en una realidad y en esta realidad mi vida se torna en la economía, en las prisas, en las relaciones con los demás, en el clima, en que si tembló, en que si el virus, en que si nos vamos a enfermar, que si a dónde va a parar, que si la guerra, y me fui muy amplio a nivel mundial, pero y en las relaciones personales, ¿no? Mi relación en la pareja, mi trabajo, mi economía, mi salud, el vecino. Entonces, vivo aquí, y mi vida se basa en lo que percibo como una realidad física. Voy acumulando tanto en las preocupaciones, en las angustias, en los compromisos, en los deberes, en el debo, y en los programas mentales que fueron implantados en mí, que ese es un tema también muy importante, que van dando estructura a mi forma de pensamiento da estructura a la forma en la que me relaciono en un entorno, y comienzan las complicaciones, comienzan los estanqueos de la energía, comienzo a sentirme cansado, agotado, demasiado estrés, el estrés de todos los días, el tráfico, el trabajo, los compromisos, todo va formando una realidad limitada. Llega un momento, un punto de quiebre en el cual el estrés me ha llevado a tener ya problemas en la digestión, ¿no? Las úlceras, en la depresión, en la ansiedad, en la falta de visión, ya no sé qué hacer, ya no puedo resolver, ya son demasiados problemas, porque estoy limitado a una realidad. Y esta realidad está conformada por un entorno, está conformada por una educación, está conformada por las creencias que me dan solo este rango. ¿Qué pasa cuando yo entonces tomo la medicina? ¿Qué pasa cuando llevo esta sustancia a mi cerebro y mi cerebro expande por un tiempo, porque solo en una toma de ayahuasca nos lleva 4 horas, 5 horas? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo que podemos expandir nuestra percepción? Cuando los límites se llegan a ir más allá, comenzamos a descubrir que hay respuestas que no habíamos podido ver. Comenzamos a descubrir que nos estamos ahogando en un vaso de agua y que le estamos dando demasiada importancia a ciertas cosas. Podemos ver aquello que no podíamos en un punto ciego, ¿no? Que estábamos haciéndonos pedazos cuando yo quería resolver esto, y ayahuasca me dice, es que tienes que resolver esto. Tú enfócate aquí y automáticamente es nada para que tu vida comience a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos encontrar respuestas? Porque estábamos aquí y tenemos este campo todavía muy grande, este campo unificado de la energía y la conciencia, tan amplio que los problemas que nos hagaba aquí se deshacen de inmediato. Entonces, una planta nos lleva a descubrir, ¿no? Una planta sagrada nos lleva a descubrir que tenemos muchas posibilidades, miles de posibilidades a nuestro alrededor. Hay miles de opciones donde no podíamos verlo desde aquí. Es así como va funcionando. José Luis, este tema que tú, así como nos lo platicas, es un trabajo demasiado profesional. En el mundo en el que vivimos, parece que todo es fácil
y hay mucha gente que empieza a consumir este tipo de plantas que se consideran como sagradas porque alguien le dijo que lo utilizara. ¿Qué se requiere para poder tener un tratamiento profesional que sea una medicina sagrada y no una opción hacia lo izquierdo, hacia lo contrario, hacia la drogadicción, hacia la adicción, hacia el mal empleo de estas plantas, por lo cual las normas lo han tenido que controlar? ¿Por qué es tan importante estar de la mano de una persona verdaderamente capacitada, verdaderamente maestro en este tipo de cosas, para que en realidad sea medicina sagrada? O ¿por qué se ha dado el mal uso de esto, José Luis? Ay, muchas gracias. Agradezco tu pregunta, es muy importante y súper interesante este tema. Ah, imaginemos esto, todos los que escuchamos esta plática y vamos a cuestionarnos profundamente, vamos a analizarlo. Imaginemos esto, si yo tengo un nivel de realidad, no importa, no quiero decir, no quiero hacer equivocados a todo el mundo, decir, tu realidad es esta y te estás perdiendo de algo grande. No. Todos estamos aquí y esto es espíritu. Todo lo que conforma los campos de realidades es espíritu. A lo mismo que donde yo estoy, esto es espíritu. Todo es espíritu, todo es energía. Vamos a quitar la palabra espíritu para no darle el toque de religiosidad o qué sé yo. Todo es un campo de energía. Y ahí no podemos decir, este espíritu, hablando de espíritu, es religioso. No, energía. Y me estoy yendo a la ciencia, ¿no? Todo es energía. Y en un campo de percepción de la energía, me encuentro de este espacio a este espacio. En el momento en que yo expanda mi campo de percepción hacia la energía, no es algo sencillo, no es algo que pudiera ser tal vez grato, ¿no? Porque romper mis patrones de creencias es un trabajo muy profundo. Romper las limitantes que yo tengo es un programa muy profundo, es un trabajo profundo. Salir de la zona de confort en el cual mi realidad es esta y aquí estoy seguro y acá puede ser muy riesgoso, muy peligroso, no sé qué pueda pasar, no es un paso muy sencillo. Así que dar estos pasos a ampliar nuestra visión y nuestra realidad requiere de un trabajo, de un esfuerzo, de un rompimiento. Y este proceso requiere un apoyo, una contención, ¿no? Entrar y romper mis creencias requiere una contención. Tener los conceptos del diablo, de las brujas, del mal muy arraigado en mi cabeza y romperlo para ir más allá significa romper mucho de mis creencias y de mis ideas implantadas. Y es doloroso. Entonces se requiere contención, se requiere una preparación para poder contener a una persona que queremos llevarlo a romper sus limitantes, por un lado. Por otro lado, está también la parte energética, ¿no? El llevarlos a un rompimiento de las creencias o de las limitantes requiere energía. Y esa energía que va a suceder va a ser a través de la planta medicinal, a través de las plantas medicinales. Va a haber un incremento energético profundo. Y si yo les comentaba hace rato que energía, pensamiento, emoción y cuerpo físico están involucrados, se verá reflejado en estos 4 puntos, en estos 4 mundos. Viene una carga energética alta que va a llevar a mis pensamientos más profundos, voy a recibir información muy profunda de estos espacios más amplios que tendré que procesar emocionalmente, que no solo me llega una información tremenda en la cual me está diciendo una fuerza que es la planta de la ayahuasca, que debo poner atención más en esto, que debo liberar esto,
y que un ejemplo, yo vengo de una sesión el día de ayer y compartía la experiencia de la persona y me decía, es que la planta me dice que estoy muy apegada a mi hija, que la estoy sobreprotegiendo, que la estoy controlando y recibo, me dice que la debo soltar porque si no la estoy encaminando hacia un problema muy, muy difícil. Entender, ¿no? Intelectualizar, racionalizar la idea de estoy sobreprotegiendo demasiado a mi hija y llevarlo a la emoción, decir, es que yo la amo y es que la quiero y que no quiero que le pase nada, pero sé que la debo soltar porque si no le estoy haciendo un daño, soltarla. Y hay um, hay una relajación tan profunda que se siente hasta en el cuerpo físico. Y viene una relajación. ¿Y qué sucede después? Una náusea tremenda y vómito y llanto. Entonces se pueden darse cuenta desde la información espiritual, sagrada o energética de una planta, espíritu, que le manda un mensaje que le pide que debe de tomar conciencia de soltar a su hija, soltar al marido, soltar todo lo que tiene que tener bajo control, soltarlo, intelectual, mental, y llorar y decir es que sí, es que lo he hecho daño y es que he tenido problemas y me he peleado con mi hija todo el tiempo, emocional, a vomitarlo, llorarlo y soltarse físico, cuatro cuerpos, cuatro mundos. La persona que asiste en el trabajo, entonces debe conocer las fases por las que está pasando, en dónde decir energéticamente está sucediendo, no lo sufras, tienes que soltarlo. En la parte física, en el vómito, hay personas que pueden sentir hasta calambres o estremecimiento del cuerpo y eso les asusta, emocionalmente les asusta, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Estoy entrando me está haciendo daño esta medicina que tomé, me intoxiqué. Todo ese tipo de momentos, de eventos que van sucediendo en el proceso de la ayahuasca, uno tiene que estar preparado, tienen que estar con una persona preparada para saber qué está sucediendo, en qué momento está. Hay algo importante, están haciendo un proceso de catarsis muy profundo y de liberación. Y también no se puede interferir constantemente. No puedo interrumpir el proceso de liberación. Por eso es importante la persona capacitada para quien va a dar ayahuasca, ¿no? No solo es saber el proceso psicológico o fisiológico en resolver una crisis en el cuerpo, sino estar abierto intuitivamente. Ojo, muy importante esto. Estar abierto intuitivamente, conectado con la persona para saber en qué momento debo de intervenir y en qué momento debo dejar que haga este proceso que lo va a liberar. Yo lo debo empujar. Es como el entrenamiento, un coach, ¿no? Le dice a su discípulo, vas, tienes que nadar 500 de mariposa, 300, y él llega un momento en que el nadador o el corredor o el boxeador, no, ya no puedo, no, ya me rindo, ya estoy, y dame más, dame más. Sabes que le puedes exigir un poco más y que cuando lo va a dar y va a romper su marca. Y sabes un momento en el que dices, no, lo llevo a más y se va a dañar un músculo, lo voy a luxar, lo voy a lastimar y ya no va a llegar a la competencia. ¿En qué momento sabe el entrenador cuándo le puede llevar a más o cuándo le va a decir, no, ya párate? Es algo que toma una decisión muy adentro, muy desde aquí, desde el corazón. Y esto es una preparación, un trabajo continuo, un trabajo energético que te va conectando con las personas, que te va dando sensibilidad a las personas y por ende una autopreparación también. Un tomar también la medicina, experimentar la medicina por sí mismos. Y no solo la medicina, si yo en lo personal, José Luis, hablo de cuatro mundos, no voy a entrenar mi cuerpo solamente para la resistencia,
debo entrenar mis emociones, debo entrenar mis pensamientos, debo buscar la conexión de forma espiritual. Entonces tengo una preparación de meditación, pero tengo una preparación de alimentación, un régimen de entrenamiento físico, un trabajar con mi estado emocional, ¿no? Como decías en lo que te mandaba de lo que yo hago. De alguna manera, mi preparación física y lo que a mí me ha funcionado increíblemente es el tai chi, el qigong, ¿no? El wushu, pero está la yoga, hay muchos, está el reiki como un trabajo que entiendo, no sé mucho del reiki, pero entiendo que el reiki debe de haber un cuerpo que permita que la energía fluya, que puedas transmitir, que puedas sentir una conexión con tu paciente. Y entiendo que debe ser en todas las medicinas esa conexión con tu paciente, es escuchar a tu paciente, ¿no? Y ahora hay personas que pueden ver una ceremonia, ¿no? Y que dicen, no, a ver, ¿en qué consiste? Tomo esta medicina, es un líquido, se lo doy a la persona, se acuesta, llora, chilla, se revuelca, hace, yo lo veo, le digo, le pongo musiquita, y ahora eso lo multiplico por 20 personas, 15 personas, 50 personas, y esa persona me va a pagar 1,500, 1,200, 3,000 pesos, no lo sé. O le veo que tiene recursos, pues 5,000 pesos. Y entonces ya empiezan a ver números y digo, mira, no. Y no es por ahí, ¿no? No, no. Y hay muchos grupos que están sucediendo así. Hay muchas personas que no solo ofrecen una planta sagrada con el amor, con el respeto, sino mira, va a haber una ceremonia donde vamos a dar bufo, y va a haber rapé, y va a haber sananga, y vamos a tener cambó, y te la vas a pasar muy bien, y entonces dan un poquito de uno, un poquito del otro, y un poquito de allá, y, y entran en un estado de psicosis muy profundo. Hacer un proceso de ayahuasca es un proceso de psicosis muy profundo, ¿no? Confrontarte a ti mismo, confrontar tus miedos, confrontar y abrir tus limitantes, es una catarsis profunda. Así que no es un tema vamos a pasarnos un viaje, le vamos a pasar chido y vamos a hacer esto y el otro y ya, y mañana, ¿qué pasa? Al día siguiente las personas entran en un estado de depresión o pueden sentirse conflictuadas en decir, lo que vi fue real, de verdad, esto que me dijo, ya después dijo, ¿cómo voy a soltar a mi hija? Está muy chica. No, lo tengo que proteger. El mundo allá es muy peligroso. Y entonces entran en ese conflicto de, ¿será realidad? ¿Será mentira? Y ya no hay un seguimiento por, por, para saber cómo estás, qué está pasando, entonces, qué estás sintiendo, ¿no? Qué bueno que Ah, mencionas eso, ajá, José sí, Luis. Profesionalizar es muy sí, importante y no sí, jugar con este tipo de cosas. Por eso la ley lo tiene que regular, porque hay personas, como tú lo estás diciendo, que se van por el dinero, que se van a ver qué siento por la pachanga, por la fiesta, por el desorden, que ahora está tan, pues, tan relajada la sociedad que todo se puede, ya no nos da, ya nos da lo mismo todo, y más cuando hay unos procesos personales donde estás buscando más, hasta llegar a problemas bastante serios como lo que están ocurriendo en la sociedad, en nuestra sociedad ahora, no solamente en México, en el mundo. Esto es muy serio, ¿verdad? ¿Qué riesgos se puede tener si no se hacen las cosas bien, José Luis? sin duda es muy cierto. Hay riesgos y si no se hace una profesionalización de esto, entonces nos lleva a hacerlo de manera equivocada. He sabido casos donde abusan de las mujeres, donde entra en una psicosis profunda la persona que está en el proceso y sale corriendo a la calle y se va corriendo desnudo o salen corriendo hacia los matorrales, se rasguñan, se golpean, porque no hay una contención, porque no hay un cuidado adecuado a la persona. Entonces se pueden lastimar en esto, o salir, la patrulla agarró a una persona que había tomado una sustancia que ni siquiera era ayahuasca, quién sabe qué le habían dado, y,
y eran amigos del que llevaba ahí en el terreno y pues, se lo regresaron, ¿no? O sea, no hubo ni siquiera una investigación, no hubo nada, nada serio. Previo a una ceremonia se tiene que hacer una entrevista, se tiene que hablar con la persona. Hay que saber si está tomando medicamentos, si está tomando medicamentos antidepresivos, por qué está tomando, por qué quiere tomar ayahuasca, si tiene problemas de hipertensión, si tiene problemas de azúcar, si son diabéticos, si están regulados, si no están regulados con sus medicamentos, porque corre el riesgo de que entren en un estado de coma diabético y el coma diabético se le baja el azúcar, va a menos de 30, entonces empiezan a perder la conciencia, empiezan a balbucear, y uno dice, no, está en su proceso de ayahuasca, y pum, viene el infarto y se mueren, ¿no? Y, o la presión arterial se le va, es muy impactante entrar en un proceso de ayahuasca. Eh, Hay personas que eh, tienen un duelo muy profundo, o sea, tienen un familiar que falleció, van sufriendo, les duele mucho, es que no lo he podido superar y les dices, ¿cuánto tiempo tiene que falleció? Tiene 10 años y todavía siguen cargándolo. Así que entrar en un proceso de ayahuasca es que la ayahuasca los puede llevar a platicar con esa persona. He visto ya más de 15 años que doy ayahuasca y 25 que he probado. He visto cómo las personas hablan con su familiar, regresan de la experiencia y ya no tienen el problema del duelo. Descansan, están tranquilos. Es que ya vi, ya me dijo que está en paz, que está muy bien donde está y que ya suelte. Y a partir de ahí su vida cambia, lo sueltan. Pero el momento en el cual se encuentran con su familiar, hablan, es muy profundo, muy emocional. Ay, lloran y ay, se abrazan y lo lloran. Y su presión, su ritmo cardíaco se acelera. Son procesos muy fuertes. Y si no hay un control de la presión arterial, si no hay un control médico, esto los puede llevar hasta un infarto. Nosotros tenemos que tener una investigación de qué estás tomando, por qué lo estás tomando, cuál es el propósito de que llegues a la ayahuasca, saber que está tomando sus medicamentos, que ha tomado. Le pedimos que también tenga una preparación de alimentación, de meditación, de intención hacia su ceremonia, para que el proceso sea llevado de manera adecuada, ¿no? Así que hay un pre de saber cómo está, hay un proceso dentro del cual está haciendo su ceremonia y un después también de seguimiento. Entonces, es muy importante porque sí hay riesgos. No ha muerto, no. De todos estos años que yo conozco, a mí nadie se me ha muerto, ¿no? Sé de un evento que sucedió en Pucallpa, en Perú, de una persona que iba muy mal, ¿no? El chamán le dijo, no, ya tú ya no tienes remedio, ya. Y dijo, no, es que yo lo quiero tomar porque prácticamente ya sé que me voy. Y en la ceremonia murió. Eh, Supe del hijo de un artista en México que tomó ayahuasca con un muchacho que tomó y que era DJ y que dijo, "Oh, ya me vi como chamán, compró la ayahuasca, invitó a sus amigos y se fueron ahí. Entre sus amigos iba el hijo de una actriz y él era diabético, joven, no tomó el medicamento porque el chamán le dijo que tenía que tener un ayuno de 4 días, el joven diabético, pues, se le fue el azúcar y murió. ¿Sí? Este tipo de cosas es lo que sucede cuando no hay un conocimiento, cuando no hay un estudio, cuando no hay una entrevista y se debe de estar muy pendiente de estos detalles. Que si hay un riesgo porque me puedo quedar loco en el viaje, porque me puedo quedar allá, falso. Nadie se queda en el viaje. Todos regresan. Siempre y Eh, cuando, perdón porque te sí, interrumpa, no, no, que sí, las dime, cosas dime. sean profesionalmente bien llevadas. Si no, si se Correcto. quedan en el avión, porque Sí, sí, claro. O o sea, se mueren, como te estoy diciendo. ¿Cuáles serían, José Luis, las recomendaciones para que alguien diga sí, no? ¿Cuáles serían las recomendaciones tuyas? Porque a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en mi entorno, en el entorno,
de que esto se toma como juego y esto no es un juego, como ninguna medicina energética es juego. Todo Claro. esto es una realidad que a veces no se ve, no se palpa, no se siente, no se mide, como tú lo estás diciendo, esa expansión de la conciencia no la vemos con aparatos, sino con la propia vivencia, y a veces entramos a este tipo de cosas, Reiki, yoga, Tai Chi, todo lo entramos así como, ay, qué padre, ¿no? Vamos a tomar una Ujú. ayahuasca, un hongo, un peyote, y a la hora de la hora suceden cosas que no deben de suceder porque las cosas no están llevadas bien profesionalmente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, José Luis? Pues primero tener la conciencia de que qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿no? Si alguien me dice, es que te recomiendo que tomes ayahuasca, el primer punto sería investigar profundamente, investigar bien qué es ayahuasca, cuáles son sus estudios que se le han hecho. Hay muchos estudios científicos que se le han realizado. Eh, Después, preguntar, hablar con la persona con la que se va a hacer la ceremonia, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo es que aprendió de esto? ¿Cómo es que llegó a esto? En su visión de él, cuál es su experiencia y qué resultados ha visto a través del tiempo. Entonces ya se investigó, ya investigó con quién lo va a hacer. El segundo es, ¿por qué lo voy a hacer? Deben preguntarse, ¿por qué lo voy a hacer? ¿En verdad necesito esto? Ya hice todos los recursos que tenía para, ya fui con el doctor, ya fui con el psicólogo, ya fui con esto, ya fui con aquello, ya fui con el brujo, ya me hizo la limpia, qué sé yo. Y sigo teniendo, no he encontrado una respuesta, no he encontrado aquello. Entonces, bien, esto es lo que me dicen que me puede servir. Ya agoté recursos. No significa que ayahuasca sea el último recurso, simplemente hay que descubrir que no tenga yo problemas, ¿no? Hay una persona que tiene conductas agresivas con la familia, con la pareja, violencia familiar, y él dice, es que no sé qué me pasa, es que ya fui al psicólogo, ya fui aquí, ya medito, ya todo, y de repente exploto y quiero, nuevamente estoy golpeando y cuando me doy cuenta, oh, ya hice. Entonces ayahuasca me va a ayudar. Y no es tan ayahuasca no va a ayudar. Sabemos que hay problemas en la amígdala o problemas en el hipocampo que hacen que tengamos estas reacciones y son eh, situaciones biológicas. O sea, hay una falla en el hipocampo o una falla en la amígdala o una conexión con la corteza cerebral que hace que estamos tan reactivos y que se tiene que ver de manera con un profesional, un médico, reparar ese daño, ¿no? O tal vez tomar un medicamento que le permita regular los neurotransmisores. Ayahuasca lo puede hacer, pero ayahuasca lo va a hacer con mucho tiempo, con muchas tomas, con un proceso largo. Entonces, todo eso es importante conocer y analizar el funcionamiento cerebral, el funcionamiento neuroquímico para, para saberlo. Entonces, cuando una persona va a llegar, tiene que agotar muchos recursos y por mi parte también tengo que ver cuáles son esos recursos que ha agotado, si ya recurrió con quiénes y cómo fue que fueron sus diagnósticos. También para nosotros saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo es que vamos a trabajar estos tipos de problemas. Ya de toda esta fase viene la siguiente. Bueno, ya estás listo, ya vas a tomarlo. Bueno, ahora vas a llevar una alimentación adecuada. Vas a comenzar a quitar grasas, vas a comenzar a quitar alimentos que te intoxiquen. Vamos a quitar el alcohol, vamos a quitar irritantes, grasas, contaminantes, todo este tipo de cosas. También vamos a hacer una preparación eh, de intención, de irnos acercando a través de una entrevista para ver en dónde estás, cuáles son tus emociones, por qué tienes este tipo de problemas. Vamos a irlo enfocando para que cuando tome la ayahuasca lleve a ese punto, ¿no?
Si está tomando medicamentos, también saber qué medicamentos para poder suspender, por ejemplo, algunos como son los antidepresivos, que son generadores de serotonina, porque ayahuasca va a generar serotonina y dimetiltriptamina. Y una carga excesiva de serotonina con ayahuasca y con un medicamento sintético, demasiada serotonina, pues también va a haber una descompensación en el organismo. Todo esto hay que tener mucho, muy presente previo a la ceremonia. Muy bien, José Luis, pues y solamente hablamos de la ayahuasca, sabría cosa de hablar de muchas. Te agradezco mucho tu participación y por qué, porque nos has abierto los ojos y ojalá y los que vean el programa, que eso es una cosa seria, que eso es una cosa profesional, que no es cosa de juego, que hay que tener cuidado, que hay que tener disciplina y sobre todo estar en las manos de un profesional y no dejarse llevar por una tocada, por un talking, por una fiesta, porque entonces sí tendremos problemas. Por eso es sagrado, ¿verdad? Por eso es precisamente sagrado, porque se entran a otros planos de conciencia con un profundo respeto y espiritualidad por el mundo que no es consciente. José Luis, ¿algún último mensaje para irnos? Pues solamente agradecerte, agradecer a tu auditorio, a quienes te siguen, que nos escuchan, agradecer que nos escuchen, agradecer que, que investiguen, que aterricen esto, ¿no? Que no se vaya a hablar de una medicina sagrada, de lo que se escucha, ¿no? De lo que se dice por ahí, que no se queden los conceptos. Y yo te agradezco a ti la oportunidad que me das para hablar de esto, porque se ha hecho una mala información, se tiene un estigma en relación a las plantas sagradas. En la psicología también se dice, no, eso está mal, hay problemas ahí que te pueden mover en tu subconsciente, te destapan ¿no? la caja de Pandora y ya se hace un desastre. Hay muchos tabús, muchos estigmas, muchos conceptos equivocados con respecto a las plantas. Albert Hoffman, cuando descubrió el LSD y se dio cuenta que esto podía expandirlo, y después de ahí grandes escritores, matemáticos, científicos lo comenzaron a consumir y se dieron cuenta que esto puede ir incrementando, y después se llevó a la psicodelia, y Alan Watts, por ejemplo, también experimentaba. Se ve un auge, ¿no? Y dicen, esto es nuevo, esto es maravilloso. Y sabemos que antropológicamente esto ya se practicaba desde miles de años atrás. Pero está bien que haya una apertura a partir de Alan Watts, Albert Hoffman con el LSD, para darse cuenta que puede ayudar en sanar, en conectar, en tener una conciencia diferente. Entonces, no lo dejen como un buena onda, como un buen toquín, como "Oh, pues vamos a relajarnos y vamos a", ¿no? Sino como una seriedad, como una medicina que puede ayudar a generar una mejor relación con la naturaleza, con el entorno y con la parte espiritual. Tomar esa conciencia del espíritu, no como un factor religioso, dogmático, sino como conectar verdaderamente con lo que somos. Entonces, gracias por la invitación, te agradezco muchísimo, y a esto es a lo que, al propósito principal en mí, para la oportunidad que me das para compartirlo. Al contrario, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los que nos siguen. Vamos a poner los datos de la página, de los datos del maestro al inicio del programa, por si alguno de ustedes quiere seguir esto de manera profesional. Como yo les comentaba, había mucho interés de varios de los seguidores para que tengan una información seria, profesional y que hagan las cosas bien, porque esto a veces se ha desconectado y estamos muy preocupados que las cosas no se lleven bien por el camino correcto. Esto es solamente un programa informativo, la decisión es cada uno de ustedes, solamente la finalidad es platicar con un profesional para que ustedes conozcan todo esto. José Luis, muchas gracias, estamos Muchas pendientes gracias. para otro programa Con y ya gusto. los contactamos. Hasta luego, que estén todos muy bien, nos veremos en el próximo programa.